damos la bienvenida a este conversatorio organizado por nuestra Secretaría de Comunidad y Cultura. Agradecemos mucho su presencia y especialmente la de nuestros invitados esta noche, Ernesto de la Jara, Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti, Friné Santisteban y Jorge Brus. Queremos agradecer también al equipo que ha organizado y ha hecho posible esta reunión, Susana Giesecke, Pilar Aguilar y Marga Starr. Marga, además, bueno, de ser psicoanalista en función didacta de nuestra institución, es quien va a coordinar el conversatorio de hoy. Además, bueno, Marga, te dejo la palabra y nuevamente muchas gracias a todos y nos espera una rica conversación y diálogo. Gracias. Gracias, Chela. Me han pedido, bueno, primero, muy buenas noches. Me han pedido que explique un poco tamaño título que le hemos puesto a este conversatorio. Les cuento que surgió en un espacio que tenemos dentro de la Sociedad de Psicoanálisis, que se llama Mesa de Trabajo, en el cual reflexionamos sobre aspectos más allá del consultorio, cosas que nos preocupan del acontecer diario en el país, en la ciudad, en el mundo. Y nos damos cuenta que últimamente estamos muy atrapados por un desaliento, un sentimiento de frustración, de apatía enormes, ¿no? Y que veíamos que estaba en todos lados. Entonces pensamos, ¿qué está pasando, ¿no? Con nuestro país? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Bueno, pensamos que tiene que ver mucho con la gran polarización política, con este nulo interés por el bien común, por el otro, por la otra persona, que hacen tan difícil a veces la convivencia y el estar día a día manifestándonos, incluso como queremos, ahora estamos tratando de hacerlo. Y entonces, bueno, nos preguntamos si es posible imaginar, por lo menos imaginar, un proyecto que nos convoque a todos, ¿no? A este país que está tan fracturado. Pensamos en lo común, pero también nos costó formular este título porque pensábamos, bueno, pero ¿se trata de buscar lo común o se trata de encontrarnos desde la diversidad? Pero de todas maneras, el tema es si nos podemos encontrar de alguna manera. Entonces ya doy la voz a nuestros invitados que nos prometen una nutrida conversación, creo, no solo por la cantidad, sino por la calidad. Tenemos a Rosa María Palacios, que es muy conocida por todos como periodista en el medio, conduce Sin Guión y A Pensar Más. Buenas noches, Rosa María. Por favor, ¿nos puedes comenzar a arrancar esta conversación? Muy bien, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los colegas y psicoanalistas que acompañan esta noche este debate, que somos 5 en total. Yo voy a empezar diciendo algunas cosas que pueden ser contraintuitivas. Nos han invitado porque somos un país fracturado, nos han invitado porque no hay un espacio de convergencia, eso dice el título. Pues yo he encontrado que sí hay un espacio de convergencia, un enorme espacio de convergencia. Lo que tenemos ahora no es lo que quiere la mayoría del país. Y en eso sí hay una enorme convergencia. Por ejemplo, veamos las encuestas, las más sólidas, ¿no? Podemos decir que hay una convergencia en 80% del país. 80% del país desaprueba la gestión de la Presidenta de la República, más del 80% del país desaprueba la gestión del Congreso y más del 80% del país quiere un adelanto de elecciones. Y claro, es un punto, si ustedes quieren, desde lo que no queremos, pero a veces con ponernos de acuerdo en lo que no queremos ya hay un avance. Eso como primera nota, solo voy a hablar 3 minutos para plantear las cosas. ¿Dónde están, creo yo, los nudos de esta falta de convergencia? En que estamos perdiendo a toda velocidad un mínimo
de consensos políticos que el Perú ha ido construyendo a lo largo de décadas. Por ejemplo, la defensa de algunos derechos que son fundamentales. La libertad de expresión, el derecho a la vida, en general, lo que llamamos derechos humanos. Existía ya, post conflicto armado interno y con las lecciones que este dejaba, un sentido de que habían algunos derechos fundamentales que el Estado tenía la obligación de respetar. El tema central de los últimos 6 meses con Dina Boluarte ha sido el derecho a la vida. Y la reacción que sobre ese derecho a la vida ha tenido un sector de la sociedad que también yo no creo que sea mayoritario. El 70% de los encuestados en la última encuesta IEP consideran que el Estado ha abusado en la represión y que ha violado derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida. Y eso también es un avance, porque en enero 50% creía eso. Hay otro tema que nos aleja de una convergencia, que no es un dato menor, y es la sensación de estar en una campaña electoral presidencial perpetua. Si en los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes, es porque de una forma u otra estamos en modo elecciones. Y ningún país puede sostenerse en modo elecciones todos los años. Las elecciones son un proceso en el cual, ¿no es cierto?, hay que mostrar lo peor y lo mejor de los seres humanos. Pero si ese proceso no termina, no se le pone fin, entonces estamos en permanente elección. Y eso viene pasando en el Perú desde el 2016 con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que es el punto en el cual se comienza a quebrar la estructura democrática del país, se comienzan a quebrar aún más las instituciones. Y por último, tenemos subyacente, y eso es lo que también creo que une a la mayoría del país, la constatación que enormes males que siempre han estado presentes, como la corrupción, como el rentismo, el mercantilismo, el nepotismo, están muy activos, están muy activos. Y eso también genera un enorme rechazo. Pero estando muy activos y generando un enorme rechazo, la frustración viene porque no se hace nada, porque no se resuelve, porque son los problemas de siempre que regresan con diferente cara. Y de la Bayato pasamos a las empresas chinas, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, ¿no es cierto? De los cuellos blancos pasamos a los niños, pero es lo mismo. Eso genera una enorme frustración, pero creo yo que sí hay un consenso nacional en contra de esos males endémicos. Entonces, no creo que no sea posible una convergencia, creo que es posible una convergencia si partimos sobre lo que no queremos. Más difícil es ponernos de acuerdo en qué queremos. Y ahí lo dejo para no abusar de mi tiempo. Gracias, Rosa María. Ernesto, por favor, nos dices qué opinas. Primero te voy a presentar. Ernesto de la Jara es abogado, es docente en la PUC y creo que también tiene muchas cosas que decir. Por favor. Ya, bueno, yo también hice un poco el ejercicio de preguntarme, ¿hay o no convergencias en este momento? Y sí, inmediatamente me llevó a la situación política porque estoy sumamente preocupado con lo que se está consolidando paso a paso, que después lo voy a explicar. Y también llegué un poco al mismo tipo de conclusión, solo que yo creo que lo que no queremos sí es una convergencia, en el sentido de que más del 80% del país sigue queriendo adelanto de elecciones, casi todo el país rechaza a la presidenta, tiene solamente 15, 6% tiene el Congreso de aprobación, igual más del 80% dice que han habido violaciones de derechos humanos en las protestas, incluso frente a los medios de comunicación. La mayoría dice que las protestas han sido cubiertas de una manera tergiversada, parcializada. Entonces hay convergencias muy claras sobre la situación política y yo creo que es positivo. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestar la oposición a un régimen
que por supuesto es constitucional en el origen, es obvio que le correspondía a Dina Boluarte asumir la presidencia después del golpe de Estado de Castillo, pero que sin embargo cada vez es más antidemocrático, autoritario, represivo, clientelista, cercano a la corrupción, conservador en una serie de cosas vinculadas pues a género, identidad sexual, incapaz, lo estamos viendo con el dengue. Es un régimen que ya está clarísimo para todos, ¿no es cierto? Que todos los días intenta copar, tomar una institución, se podría poner muchos ejemplos, que permite a la resistencia actuar impunemente. Entonces, ese no que hemos visto que la mayoría del país comparte como deseo, como objetivo, como prioridad, es positivo. Es positivo porque le está diciendo no a un régimen político que el problema es que, pese a que es una minoría, tiene mucho poder, tiene el poder ahora y se está consolidando sin que esa convergencia que hemos mencionado tenga como ellos un plan, porque yo antes hablaba de que era un sector que tenía un plan y un plan a largo plazo, que incluso va más allá del 2026, no porque se vayan a quedar ellos, sino como proyecto político, económico, todo, y me decían que era una interpretación de esas conspiranoicas. Y yo creo que cada vez está más claro, por ejemplo, el tipo de represión que hubo, cómo se ha ido ahora, por ejemplo, planificando tomar las elecciones, las autoridades electorales, en fin. Entonces, del otro lado, siendo absolutamente casi todo el país, no encontramos todavía la manera de poder actuar, de tener liderazgo, de tener propuestas, eso nos falta, ¿no? Pero creo que lo positivo es que hay una gran convergencia en la mayoría del país frente a un proyecto político, digamos, también en alianza con otros poderes, que es absolutamente negativo para el Perú, pero que está ganando la partida. Gracias, Ernesto. Si hay convergencia, como opinan tanto Rosa María como Ernesto, en el rechazo, ¿qué estará pasando que no se puede encontrar una manera, como dice Ernesto? Le doy la palabra entonces ahora un poco al otro lado de los invitados, a los que son invitados pero de la casa, a Friné Santisteban, que es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y, bueno, muy empapada, muy interesada en estos temas políticos y sociales. Friné, por favor, ¿qué nos puedes decir? Buenas noches a todos, todas. Yo estoy de acuerdo con lo planteado por Rosa María y por Ernesto. Creo que compartimos una opinión frente a la situación que estamos viviendo. Creo que compartimos un malestar, una sensación de que no es así como queremos vivir en este régimen, en esta organización política tal como está. Pero, como dices, Marga, no necesariamente eso termina en una convergencia para proponer cosas, ¿no? Y ahí es donde yo quiero entrar ya como psicoanalista. Tengo la impresión de que desde hace algunas décadas somos un país, una sociedad atravesada por el miedo. Y el miedo, así como la desconfianza, así como la gran incertidumbre, ¿no? Y el carácter catastrófico que por momentos adquiere nuestra vida política, afecta capacidades fundamentales para la convivencia humana, colectiva. La primera es la capacidad de pensar, y no estoy hablando del acto cognitivo, sino de darle sentido y significado a lo que sentimos, ¿no? La capacidad de tener una propuesta, la capacidad de reflexionar con libertad. También se afecta nuestra capacidad de actuar. Yo estoy impresionada cómo, a pesar de compartir ese rechazo, ese malestar, esa sensación, así no queremos vivir, sin embargo, se hace difícil proponer, unirnos para proponer, y luego para pasar a la acción, a la creación de redes, de más espacios de reflexión y de discusión, a la participación política muy concreta, ¿no?
Y creo que la otra capacidad que se ve afectada es la capacidad de crear lazos sociales. Tengo la impresión de que, por un lado, es muy positivo que la situación del país reconozca el aspecto subjetivo, nuestro malestar, que tenemos que entender. Eso me parece ya bien importante, porque normalmente se juzgaba solo a partir de criterios económicos, de cifras, pero ahora estamos incluyendo esa desazón que compartimos peruanas y peruanos a lo largo del país, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo la impresión de que nos gana este ánimo, diría depresivo, este pasmo, ¿no? Estamos pasmados, estamos como, y es bien difícil decirlo entre personas que sin embargo son de lo más luchadoras, estamos como atónitos, con una indignación, a veces compartida en círculos íntimos, a veces, muchas veces una indignación muda, ¿no? Que no deviene necesariamente en protesta, digamos, desde Lima estoy hablando, y menos en propuesta, ¿no? Entonces eso a mí me preocupa. Solemos criticar al gobierno, y eso también nos une, digamos, ¿no? Sobre todo esa pobre oferta política actual, ¿no? Yo creo que una gran crisis es la crisis de la política, porque no podríamos considerar a la absoluta mayoría de congresistas como políticos. Los reconocemos más bien como personas que están defendiendo intereses particulares y no son representantes de la nación, ¿no? Pero hasta ahí con esta... Entonces, quizá para redondear, creo que cualquier intento de pensar espacios de diálogo, de encuentro, tiene que incluir esta situación en la que estamos, con nuestras capacidades de pensamiento, de acción, de respuesta y de creación de lazo disminuidas, ¿no? Y creo que el miedo es un elemento muy presente, ha sido potenciado por la pandemia, pero viene desde el tiempo del conflicto armado interno, como recordaba Rosa María, y entonces la tendencia es que cada uno busca su sálvese quien pueda, y nos imaginamos que la solución es mientras yo esté tranquila en términos individuales, yo y mi familia, yo y mi grupo pequeño, y se hace difícil pensar hacia una cosa más grande, ¿no? Hacia el bien común tan distante. Gracias, Friné. Le doy la palabra entonces ahora a nuestro invitado, Gustavo Gorriti, que creo que no es necesario hacerle gran presentación porque es ampliamente conocido en el medio. Por favor, Gustavo. Buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí. En relación con lo que se está discutiendo, tengo varias ideas. Hubiera sido, si este fuera un seminario, interesante una perspectiva histórica más de fondo, con más tiempo, que nos ayudara a llegar a través de las etapas sucesivas que nos han traído hasta este presente, porque hemos sido, y en algún sentido somos, un país de grandes originalidades históricas, que sin embargo han tenido una producción que no ha sido precisamente fructífera. Pero como no hay tiempo, y para cortar, diré lo siguiente. Un momento muy importante en la vida nacional fue con el cambio de siglo y de milenio, cuando cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos. Fue un momento en el que hubo una verdadera, no solamente se demostró, se vio, se enseñó todos los vicios que había producido esa dictadura, especialmente en términos de corrupción y de violaciones de derechos humanos, pero contrariamente, y sobre todo durante el corto gobierno provisional de Paniagua, hubo una gran sensación de optimismo, de que ahora se iba a fundar, algunos dijeron refundar, una república basada
en los principios que toda la inmensa movilización popular previa habían sacado a la luz. Todo un pueblo que se movilizó por la libertad. Y durante los años siguientes y los periodos siguientes, con las sucesivas decepciones, que fueron decepciones no del todo dramáticas, pero continuas e incesantes, hubo, sin embargo, un conjunto de logros que no dejaron de tener un efecto en el país. Pasamos a ser una democracia que vivió peligrosamente, en precariedad, pero que existió por el periodo más largo que ha tenido en nuestra historia. Y durante ese periodo, la mayor parte de dicho periodo, fue un periodo en términos globales, con todas las tremendas contradicciones que hubo, fue un periodo de crecimiento y de nuevas perspectivas en varios aspectos. Coincido con Rosa María de que ese momento de vivir peligrosamente ya se perdió un poco el control que antes se había logrado mediante movilizaciones estratégicas, pero masivas de la sociedad en los momentos en que hubo algún peligro para la democracia. Pero ese 2016 no fue lo suficiente y se entró en un periodo, a partir de ese momento, de significativa decadencia del proceso democrático. Se lo logró sobrevivir porque pasaron otras cosas importantes, como por ejemplo las grandes investigaciones sobre los megacasos de corrupción, que demostraron al fin y al cabo que las elecciones del Fujimorato no habían servido para mucho en el fondo, pero que le dieron a la sociedad una esperanza de que con esas investigaciones y sacando a esos responsables se podría lograr eventualmente una reforma importante. Sin embargo, hubo también la contraofensiva de parte de aquellos sectores que estaban afectados y que sentían que estaban muy cerca de poder llegar al poder. En ese contexto, y eso me parece muy importante, la peste, la pandemia que llegó acá, tuvo un efecto brutal en cuanto a su potencial traumático su potencial y su efecto traumático sobre la sociedad peruana. Eso, y es muy significativo, y creo que este es un sitio adecuado como para poderlo decir, es muy significativo que la sociedad peruana no haya procesado abierta y claramente el tremendo impacto emocional, cognitivo, político que tuvo sobre la sociedad ese trauma. El mayor número de víctimas mortales por un evento singular en toda nuestra historia, mayor que las víctimas sumadas de la guerra con Chile, la guerra contra Sendero y el terremoto de Ancash. Y sin embargo, muy pocas lecciones, muy poco procesar siquiera del duelo hubo respecto de eso. En consecuencia, el efecto que tuvo, que es el que históricamente han tenido todas las grandes pestes, es el de un clarísimo declive en cuanto a la capacidad de un pueblo de procesar su presente y procesar su destino. Resultado de eso fue la elección que tuvimos en la que salió electo Pedro Castillo. Pero a la vez, no solamente fue el problema de Castillo, que creo que lo conocemos bastante bien y lo hemos experimentado lo suficiente, sino la contrafuerza que se armó contra él, que fue casi desde el comienzo dominada por una ultraderecha profundamente antidemocrática, que logró finalmente, Castillo fue el perfecto aliado que tuvieron, no era un presidente, era un saco de arena en el que podían practicar boxeo, y la caída del régimen de Castillo básicamente le dio la posibilidad a este grupo de ultraderecha de consolidar claramente la mayor parte de los mecanismos de poder. Y en ese sentido, yo creo que hay que entender el gobierno de Dina Boluarte y buena parte de los procesos que están en juego. Tenemos una democracia que para todo propósito práctico está en coma, da algunas señales de querer despertar, pero las fuerzas
de la sociedad civil que anteriormente decidieron jornadas han estado, como digo, básicamente catatónicas y comatosas. Pero posiblemente vaya a haber un retorno de ello. Lo único que sí nos ha dado es lo que han mencionado Rosa María y Ernesto, es el desprecio que hay hacia quienes manejan los destinos del país. El desprecio porque no solamente es la tendencia que va claramente en contraposición de lo que entiendo la inmensa mayoría quiere, sino porque además es un gobierno profundamente incompetente, incapaz de hacer siquiera las cosas más fundamentales que un gobierno debe estar en condiciones. En eso comparte plenamente ineficiencia con el de Castillo, que quizá era peor, pero inundaciones que no son resueltas para nada y que no se han terminado de resolver todavía lo de las anteriores. Una epidemia de dengue que demuestra que no se aprendió nada de lo del COVID en cuanto a las medidas por hacer. Cuestiones básicas de gobierno, de un funcionamiento básico del Estado que no se dan y que no se generan. En ese contexto, todo un movimiento de intrigas toscas y evidentes, mediante los cuales la coalición entre el actual fiscal de la Nación, con el grupo que domina el Congreso, con la Presidenta de la República, por controlar, ya han logrado controlar el Tribunal Constitucional, ya han logrado poner el Defensor del Pueblo. Ahora están buscando terminar con la Junta Nacional de Justicia, cambiar al Jurado Nacional de Elecciones y tener un control total del Estado, y quizá terminar de poner a los jefes militares que ellos desean para lograr el control del poder. He visto ayer en Guatemala la condena de José Rubén Zamora, el director del periódico, a varios años de prisión por una cuestión pretendida de lavado de dinero. Y luego de, por supuesto, haber visto cómo en Guatemala jueces, fiscales, etcétera, que estuvieron en aquel notable experimento anticorrupción que fue el de la CICIG, tuvieron que salir del país exiliados una vez de que la ultraderecha de allá tomó el poder y llevó a cabo una reacción. Guatemala pudiera ser la precuela de lo que podremos vivir si es que las fuerzas democráticas en el Perú no despiertan a tiempo y no se empiezan a movilizar. Yo creo de que no solamente se trata de encontrar espacio de convergencia, pienso de que buena parte de la necesidad de tener algunos acuerdos básicos es entre las fuerzas democráticas, naturalmente, y es por motivos claramente existenciales ante amenazas presentes, claras y patentes. Gracias, Gustavo. Por último, no por último, sino porque después va toda la ronda de conversación, pero nos falta darle la palabra a nuestro invitado, Coqui Bruce, que es de la casa en realidad. Es un psicoanalista que tiene su columna de opinión en el Diario de la República y muy conocido seguramente por varios de ustedes. Por favor. Gracias, Marga. Buenas noches a todos. Es un honor estar con personas que, me refiero a todos, por supuesto, a nuestros invitados y a todos mis colegas en esta mesa esta noche. A ver, ciertamente voy a mencionar un par de situaciones de las cuales todos estamos al tanto que han ocurrido recientemente. Creo que fue la semana pasada, estaba en una gira en el exterior, me parece, el premier Otárola, y anunció muy orondo que la calma ha vuelto al Perú, ¿no? Yo inmediatamente que escuché eso pensé, se está refiriendo a la paz de los sepulcros, ¿no es cierto? Y efectivamente, eso está ocurriendo, es lo que decía Friné, el miedo, ¿no? Los tres motivos del oidor, el miedo, el miedo, el miedo. Pero ellos también tienen miedo, mucho miedo. Porque Dina Boluarte acaba de decir, me parece que ayer, en una locución que también, por supuesto, ya deben haber comentado los periodistas como Rosa María, ha declarado que con un tono sensibilero, hermanas, hermanos, no se conduelen con todos los muertos que hay y quieren hacer una marcha para la toma de Lima. Claramente es una amenaza de muerte,
¿no es cierto? Sí, Si ustedes salen a manifestar en Lima, los vamos a matar. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos muertos más quieren? Esa es la Exacto. frase. ¿Cuántos muertos más quieren, quieren. hermanas, hermanos? ¿No? Como diciendo, les vamos a dar los muertos que sean necesarios. Por supuesto, siempre y cuando los muertos sean lo que Giorgio Agamben llamaba los homo sacer, los insignificantes, aquellos de los que se puede prescindir. En el Imperio Romano eran los esclavos cuya vida el amo ni siquiera tenía que declarar. Podían matarlos y no tenía ningún efecto. Como no ha tenido ningún efecto, los muertos de Sendero, los muertos del COVID y, por supuesto, los muertos entre febrero y diciembre o diciembre y febrero, que exactamente son alrededor de 60 y que claramente han sido asesinatos, porque todo este relato de vándalos y terroristas y terrucos no nos han mostrado ni uno solo. Más bien las investigaciones de gente como de reporteros, New York Times, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestra que fueron asesinatos con fusiles de largo alcance y están los videos ahí mostrando a la gente apuntando a los uniformados de lejos. Entonces, Dina Boluarte está claramente amenazando de muerte y mientras votaron en el extranjero dice que la calma ha vuelto, pero ellos están muy asustados también, porque esta es una de las paradojas y tiene que ver con lo que decían ustedes, por supuesto, de la convergencia en lo que no queremos. La paradoja es que ellos están muy asustados también. Ningún político actual puede salir y presentarse en público. Ninguno. Porque a todos los repudian, los abuchean, los acorralan, incluso a personas que son, digamos, que tratan de hacer las cosas con corrección, como el ministro de Economía, lo acorralaron en Apurímac y tuvo que salir huyendo, ¿no? Bueno, y tengo más bien, voy a tener que decir algo que es un poco aguafiestas, que ustedes lo deben saber, pero que hay que mencionarlo, y es que efectivamente, si bien hay una gran convergencia contra este gobierno que día tras día viola los derechos, y violar los derechos es destruir la democracia, ¿no es cierto? No solamente copar las instituciones, sino violar los derechos de las personas, ¿no? Poner a un primitivo como el defensor del pueblo en ese puesto, un homofóbico vocal, descarado, etcétera, y así, porque no solamente copan las instituciones, sino que las copan con personas de esa calaña, ¿no? Todo esto emite un mensaje, pero la cosa aguafiestas es esta, que he visto, yo mismo reconozco mi sorpresa, pero ya después lo he ido entendiendo mejor, que el político más popular del Perú en este momento es Pedro Castillo. Es el hombre más aprobado por la población. Cerca del, ¿no? Rosa, tú debes ser la cifra, pero más del 40%. Era más del 30% cuando después del golpe, sí. 30% apoyaban a Pedro Castillo. Ya, ahora ya está en más de 40, en la última encuesta de Ipsos, imagínate. Sí. Porque la gente que lo apoya considera que él ha sido víctima de un golpe. Él es la víctima. La pregunta es, ¿quién dio el golpe de Estado? ¿No? Y claro. Más casi, en algún momento llegó a ser más del 50%, pero alrededor del 50% decían que el golpe de Estado lo había dado el Congreso contra Castillo. Contra Castillo. Entonces, él era una víctima. Y hay que decir algo, los presidentes son más populares que los congresos en el Perú. Y los presidentes que disuelven los congresos suelen ser muy populares. Fujimori, Vizcarra, que sí lo hizo constitucionalmente, y Castillo quería disolver el Congreso. Entonces, su posibilidad de que esto sea entendido como inconstitucional y dictatorial, cuando dos presidentes lo han hecho antes, en la mayoría de la población no se percibe como tal, salvo que uno explique claramente, y tienes que hacer mucha docencia política para explicar por qué es un golpe de Estado. Docencia política que se ha perdido en el Perú. Que los periodistas tenemos que hacer en lugar de los políticos.
Absolutamente. Y entonces, claro, hay una gran convergencia, pero también hay una incertidumbre gigantesca, porque efectivamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay elecciones ahora, ¿no es cierto? Sí, hicieron el ejercicio en Ipsos y los finalistas con los Eran mismos Castillo y candidatos, ¿ah? Fujimori. Eran Keiko Fujimori y Castillo, con los mismos candidatos, ¿ah? Que no van a ser los mismos, ciertamente. Con los mismos candidatos. Pero bueno, lo que hay efectivamente es una... El otro día leí en Twitter una persona muy dolida porque a alguien cercano a ella, esta persona la había atropellado atravesando a toda velocidad la luz roja, cosa que yo veo a diario en mi bicicleta aquí cerca de mi consultorio en República de Panamá con Ricardo Palma. Cuando pasa la luz roja yo calculo y el promedio es 7. Vehículos pasan después con la luz roja. Muchas veces estas combis enormes, no sé si se llaman combis las enormes, a toda velocidad porque está en luz roja. Y entonces, bueno, se imaginarían cómo quedaría si paso en bicicleta como una calcomanía en el piso, ¿no? Ella lo llamaba, hemos aniquilado el pacto social. Es lapidario, pero tiene bastante sentido, ¿no? El pacto social ha quedado, los jirones que teníamos ya están completamente deshilachados. Entonces, sí, necesitamos efectivamente no solo pensar, sino necesitamos movilización, así como hubo con Merino, que sigue siendo, no sé si usted lo tendrá más claro, un enigma por qué en ese momento funcionó tan bien y ahora no funciona. Quizá por lo complicado que es venirse, por ejemplo, desde Puno hasta Lima, qué sé yo, pero que están asustados. Y Dina ha amenazado con meter bala, Dina Balearte, claramente, ¿no? Entonces, claro, ya después me voy a referir a los psicoanalistas y como lo estamos viendo esta noche, felizmente, que lo que ya no podemos hacer es quedarnos recluidos en el consultorio, porque esto nos va a llevar a todos por delante. Y lo dejo ahí para no excederme con el tiempo. Gracias. A ver, creo que me toca segunda ronda, ¿no? No sé si en ronda o quien tenga cosas que decir. A ver, Adelante. empiezo yo para decir algunas cosas que me han parecido interesantes a partir de lo que los psicoanalistas nos aportan siempre. El tema del miedo. Y yo creo que ahí está la respuesta que Frinel ha planteado de por qué no se está moviendo Lima. Primero hay un hartazgo, hay que decirlo. La gente está harta. Sale, protestas, y lo único que consigues es un resultado peor, ¿no? Pero yo creo que la protesta contra Merino fue tan exitosa en Lima porque Vizcarra se convirtió, acuérdense que en ese momento no se conocía el vacunagate, Vizcarra asumió un rol de padre durante la pandemia. Yo estoy completamente en contra de cómo manejó la pandemia, pero para la mayoría de los peruanos fue muy exitoso. Encerrarte en tu casa y al mediodía escuchar a tu papá que te dice que tienes que hacer esto y aquello, entonces el psicoanálisis, les mataron al padre, pues. Merino nunca entendió, y el Congreso, la protesta en Lima, no entendían qué pasaba. Durante 6 meses la población, lo único que había escuchado era lo que tenía que hacer de boca directa del presidente de la República, si no todos los días, 3 veces por semana. Y el Congreso decidió matar al padre. Y se percibió como una injusticia enorme frente a la que había que protestar. En el caso de Castillo, esa injusticia enorme ha sido percibida en el interior del país, sobre todo el sur, pero no en Lima. En Lima se ha entendido que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y jamás asumió ese liderazgo paternal con la población que merezca salir a protestar por él. Entonces, en un primer momento, si la protesta era a favor de Castillo, la población de Lima no se iba a movilizar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en diciembre, enero y febrero. Pero en un segundo momento, cuando la protesta no sea a favor de Castillo, sino contra un gobierno que no hace la gestión inteligente que tendría que haber hecho, ¿no es cierto? Yo creo que la gente sí se va a empezar a movilizar en algún tiempo. Pero sí hay un hartazgo, pero además ahora hay otro componente. Hay miedo de verdad, porque si sales te matan. Esa es la verdad. Si sales te matan. Y la segunda verdad, lo puse en una columna este fin de semana, es que
no hay un liderazgo aglutinador, pero ninguno, ¿ah? Ni las élites académicas, ni la Iglesia Católica, ni siquiera un líder político, no pensemos en eso. No hay un liderazgo aglutinador, alguien que diga, aquí estoy, ¿no? Síganme. Bueno, eso no hay, porque los liderazgos políticos, y en eso también tiene que ver la pandemia, han salido completamente chamuscados. De los 10 partidos que hay en el Congreso, yo creo que ninguno va a obtener asientos en una próxima reelección si hay otros 10 más entre quienes escoger. Están absolutamente quemados. La izquierda, que representa a Verónica Mendoza o Vladimir Cerrón, está incendiada. Y la derecha es la derecha más bruta de achorada que hemos podido tener. Entonces, a ambos lados no hay nada. Gustavo Álvarez me decía esta mañana que esto es un equipo de fútbol donde la defensa está mal, el centro está mal, la delantera está mal. Todo está mal. No hay izquierda, derecha y centro. Entonces, no hay a dónde voltear por un liderazgo político. Y como bien saben, yo en eso estoy muy de acuerdo con Gustavo. El tema de la pandemia ha sido desastroso en un duelo no hecho. Porque con más de 200.000 muertos, aquí no hay nadie que no haya tenido que enterrar a alguien sin despedirse de él. Y créanme que ha sido para miles, y ustedes lo saben en los consultorios, ni siquiera has podido ir al cementerio. Ha sido después. Entonces, de esto no se habla. La gente no quiere que le hables de la pandemia, te cambia de canal. No quiere hablar de la pandemia, no quiere hablar de los 200.000 muertos, porque es muy doloroso. Entonces, ¿qué quiere la gente? Juerguearse, pasar la luz roja a toda velocidad. Y si tú le hablas de Dina Boluarte y los muertos, tampoco quieren hablar del tema, pues. El país se tiene que enfrentar nuevamente a la muerte. Y hace 23 años, con el informe de la Comisión de la Verdad, se tuvo que enfrentar a la muerte y no le gustó. Entonces, ahora hay de nuevo que enfrentarte a la muerte porque fue un sálvese quien pueda y porque la gente murió en muchos casos abandonada del Estado. Porque no había oxígeno, porque no habían camas, porque no habían médicos y porque ni siquiera podías despedirte de tu muerto. Entonces, ¿cómo le dices a esa gente hoy, que además ya perdió al padre, ya perdió todo, que se van a marchar? Tiene miedo, pues. Sí. Tiene miedo de que la maten y no quiere enfrentarse a la muerte. Eso es. Yo estoy persuadida de pensar que esta suerte de parálisis, no sé si exagero, pero creo que no solo es como una respuesta, una reacción a todo lo que estamos viviendo. Estoy pensando que es, puede sonar paranoico ya, que es que nos están convocando desde el Estado, desde el gobierno, desde el lugar de los poderosos a esta parálisis. Les conviene, ¿no? Les viene bien. Creo que les conviene, pero por supuesto que les conviene. Claro, la ley Mordaza, por ejemplo. O sea, todo lo que... quiero avisarles a todos que la acaban de rechazar, ¿ah? Bueno. Acaba de ser la votación, estoy con el ojo mirando, la han rechazado, gracias a Dios. Pero claro, o sea, lo que tú dices es, te convocan porque los espacios se llenan. El poder no admite vacío. Exactamente. Entonces, el hecho mismo de que estemos ahora reunidos por Zoom porque había la amenaza de que sabotearan y de fea forma esta actividad, es expresión de que no solamente es una reacción a lo que estamos viviendo, sino que hay una casi voluntad para que tengamos miedo, ¿no? Ese es un recurso siempre del poder cuando se siente amenazado. Estoy de acuerdo, Coqui, en que ellos también tienen miedo. Pero quería decir otro punto. Me preguntaba si acaso no es expresión de una fractura o de una distancia, por lo menos, el que creo que todos los que estamos aquí, de repente no es así, pero nos hayamos sorprendido con el triunfo de Pedro Castillo. ¿No? No, mi caso no, sabía que iba a ganar. Sí. Bueno. Pero yo estoy sobreinformada, ¿no? No es el caso del ciudadano común y corriente. La primera vuelta sí me sorprendió, ¿ah?
La primera Sí, vuelta sí fue estoy una sorpresa. hablando de la Pero primera la vuelta. segunda ya... No, estoy hablando de la primera vuelta, ¿no? Todos pensaban que el lapicito era de los menudos, y de pronto, ¿no? Y luego todavía no nos explicamos por qué ¿Pero por qué ganó? las Porque fuera de era Lima limpio. Porque era limpio. Sí, apoyan. pero hay una cosa, perdóneme, hay algo que hay que decir al respecto de esa elección y de esa primera vuelta. De que, de nuevo, lo que hemos estado hablando sobre el tremendo panorama de trauma que dejó la pandemia, la suma de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no llegaba a la que en elecciones anteriores había tenido uno de los dos candidatos. De tal manera de que ambos llegaron con votaciones realmente minoritarias. Y con un ausentismo, hay que decir, con un ausentismo del 25% en la primera vuelta, sí, porque el día que votamos es el día que históricamente más muertos tuvo la pandemia en el Perú, el día que fuimos a votar. de tal manera Bien de que fue algo simbólico. absolutamente anormal y de hecho, como elección, poco representativa. Ernesto, tú querías decir algo. Sí, bueno, voy a continuar con eso de lo de Castillo, porque quería decir otro punto, pero me parece interesante. Claro, entre Keiko, la primera vuelta, y Castillo no llegaron ni al 20% de los votantes, de la votación, de los votos hábiles, ¿no? Del O sea, padrón electoral. del padrón electoral. O sea, que es increíble, ¿no? Que así de esa manera se pueda pasar a una segunda vuelta. Pero eso me da pie también para mencionar lo de Castillo ahora, ¿no? Fíjense que la mayoría de las reivindicaciones no ha estado lo de Castillo en primer lugar nunca. Estuvo al comienzo y después fue cayendo, desapareció. Otra cosa que quiero decir sobre esa también, claro que ahora preocupa que salga también en las encuestas cuando preguntan si fueran otra vez las elecciones, ¿cómo sería? Pero fíjense ustedes que estaba revisando que ya cuando era presidente, antes del golpe, un mes antes, ya también su aprobación era, claro, es cierto, mucho mayor que la de Dina Boluarte, 25%, pero ya era mucho mayor la desaprobación en todo el país, en todo el país. Es más, me fijé sobre la corrupción. En el sur ya eran bastante más los que contestaban que creían que Castillo estaba vinculado a la corrupción. En el sur. O sea, no era que Castillo sale, digamos, habiendo generado, como podría haber sido Vizcarra, ¿no? Todo lo contrario. Ya había, él da también el golpe también porque él no se puede sostener, él no puede convocar, no moviliza a nadie, ¿no? Entonces no sobredimensionemos, hay que tener cuidado a lo de Castillo, ¿no? Ahora, porque él se había liquidado a sí mismo, yo creo, ¿no? Con todo el tema de la corrupción, que además ahora cada vez se desarrolla más y es mucho más claro, pero ya lo era cuando él era presidente, no solamente su incapacidad, sino la corrupción. Lo otro también que me parece interesante es esto de cuando se habla de la polarización, que ya hemos visto que no es tanta la polarización, porque más bien es la mayoría de la población que está en contra de un montón de temas. Hemos mencionado algunos, pero podrían ser más. Pero lo interesante es que también si uno va por sector geográfico o por sector socioeconómico, se da, o sea, hay variación de puntos, pero se da lo mismo, es decir, Lima, a veces se cree que Lima versus el resto del país. No, Lima también, la gran mayoría, un poco menos del 80%, pero quiere el adelanto de elecciones. Lo que Lima, hay, Ernesto, si me permite solo agregar algo. claro que sí. Lo que hay, se lo dijo Alberto Vergara el otro día a Miguel Castilla, lo que hay es una polarización de las élites. Lo que Alberto le dice es lo que yo no entiendo, yo tampoco, es por qué las élites en el Perú, ¿no es cierto?, no quieren aceptar que estamos viviendo una barbarie. Y esa es la verdad. O sea, el problema está en Twitter, en las redes sociales, en nivel socioeconómico A, entre el grupo fraudista que gritó fraude, 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 ¿no es cierto? Y Dinamita, eso así le decían, la vamos a vacar, y ahora es Dina, te amamos y te queremos. El problema está nuevamente en élites de las cuales no puede surgir un liderazgo.
No, no me refiero a élites solamente económicas, que también están, académicas, intelectuales, o sea, no hay un liderazgo de esas élites, porque esas élites sí están profundamente fracturadas. Son élites que creen en la mano dura, en el autoritarismo, en el fraudismo. Son élites que están dispuestas a tolerar corrupción si es que hay orden, que están dispuestas a sacrificar la libertad en el altar del orden. Esas son las élites limeñas. Y ahí está el principal problema. Ahí nos movemos todos los presentes. Y es ahí donde encontramos la polarización. O sea, ¿por qué a mí en la puerta de mi casa viene una turba a gritarme terrorista comunista? O sea, todos los que son de izquierda que se está riendo, ¿no es cierto? Terrorista No, comunista. ¿Por el qué? secreto salió a luz. Claro, siempre fui comunista. Además de chancha de mierda y todo lo demás. Fallaron. Pero ¿por qué? ¿Por qué les molesta tanto que yo diga que en el Perú no hay pena de muerte y no se puede matar a nadie? Porque esas personas que están viniendo acá, que vienen de zonas urbanas marginales, son 20 o 30, están siendo financiadas por López Aliaga, por la derecha más bruta de Achorá, por las élites. Las élites no soportan las libertades, no soportan los derechos fundamentales de las personas, no los toleran. Ahora, Rosa Y eso María, es lo que se ha exacerbado a raíz de la pandemia y a raíz de la última elección atípica. pero Rosa Han María, salido y le han dado la cara, descaradamente. justo yo te comento eso, pero también fíjate a lo que yo iba, Lima versus, también tiene que ver con el sector AB y el sector DE. Por ejemplo, a mí me sorprende que cuando se opina sobre que han habido excesos en el uso de las armas que han producido las muertes, en el sector AB es 66% contra 29%, que dice, eso ha ocurrido. O sea, que está en contra de que se haya reprimido de esa manera. Entonces, ahí también hay una cosa como que no coincide lo que se quiere hacer creer que es, de alguna manera, el sector A, B, Lima, está todo en un globo No, contra no, el no, no, resto del no. Te digo, país. pero sí está fracturado. Claro, también están fracturados. Y lo otro, lo del miedo. Yo creo que, por ejemplo, lo del miedo ha sido parte del plan. Yo creo que ahora está clarísimo que así como parte del plan fue perdonarle la cabeza a Dina Boluarte, que ya se la iban a cortar, estaban a punto, parte del plan, ¿no es cierto?, también fue hacer creer que iban a adelantar las elecciones. Eso ha sido una burla realmente increíble, ¿no? Todas las maniobras que hicieron para que nos creyéramos que efectivamente iban a adelantar las elecciones también, y no había ninguna intención, ya lo dijo ahora claramente, pero en tercero también responder las protestas con miedo, o sea, generando miedo. Entonces ahí entra lo de crear las condiciones, permitir que hayan estas muertes, porque claro, no estamos diciendo que mandaron a disparar al cuerpo y todo, pero no hicieron nada para evitarlo, sino crearon todas las condiciones para que eso ocurriera. Sobre todo un país que ha vivido lo que ha vivido sabe cómo puede ocurrir. Y lo otro, el terruqueo. El terruqueo también es peligrosísimo, porque tú sabes que el terruqueo te trae la posibilidad que te maten, que te metan a la cárcel. Entonces, el acusar, ¿no? Esto, digamos, ha habido por supuesto hechos de violencia en las marchas, todo, pero el decir es terruqueo o viene una orden de Evo Morales, también es generar un miedo que, ojo, yo sí creo que lo han logrado como es normal, han logrado, pero es una victoria pírrica, ¿no es cierto? O sea, porque ese miedo pasa y te quedas además con un resentimiento, con una cuestión que después se puede reconstruir por cómo se ha derrotado un movimiento que, ojo, también lo tratan de, con eso termino, ¿no? Lo tratan de minimizar porque dicen, finalmente, ¿qué toma de Lima si no tomaron Lima? Entonces, por un lado lo tratan de minimizar, pero por otro lado la han reprimido. Pero lo cierto es que yo sí creo que ha sido una movilización social sin precedentes en décadas. Lo que ha ocurrido no tiene precedentes y es una lástima que no se haya visto como una oportunidad para algo, sino se haya optado por el camino más fácil de satanizarlos y de reprimirlos, cuando podría haberse intentado otras cosas que hubiesen sido interesantes. ¿Puedo decir algunas cosas? Lo que yo pienso que
haría bien en ordenar un poco la secuencia de las cosas y de los acontecimientos. Y hemos visto de que el triunfo de Castillo en las condiciones traumáticas, post-pandemia, etcétera, fue un triunfo realmente minoritario. Pero ese triunfo desató realmente miedos profundos, miedos atávicos, y yo me imagino que buena parte de ustedes tendrá todo un anecdotario sobre la gente asustada que estaba diciendo lo que le iba a pasar en la casa de playa, que ha visto gente con sombreros cajamarquinos que estaban diciendo esta me gusta, y cosas por el estilo. Hubo un gran miedo que recordaba un poco los trasfondos históricos de la última parte del virreinato, básicamente. En ese contexto, Castillo asume. Y lo que se produjo después es lo que en ciencia política se llama una coalición negativa, en la que una gran cantidad de fuerzas se unió en contra de Castillo, especialmente de parte de los poderes, aquellos que tenían más capacidad de mover recursos de todo tipo, entre los cuales el de la información. En términos, por ejemplo, de prensa, de cobertura de prensa, hubo de la prensa tradicional, de la prensa del legacy press, como dicen los gringos, hubo un frente totalmente unido, con muy pocas excepciones, que se lanzó a hacer campaña de desinformación que hubieran traído realmente a un cierto grado de rubor a un editor de Pravda en los tiempos de Brezhnev. Y que fue continua, de tal manera que se trató de una campaña en ese sentido que, sobre todo para los que recordaban la época de Fujimorato, de Montesinos, sonó en algunos aspectos muy familiar, y fue una de las razones que provocó este antagonismo tan fuerte que vino sobre todo de las provincias. En el caso de buena parte de Lima y de otras ciudades grandes, sobre todo de la costa, creo yo, el hecho, aquel miedo hizo de que se pasara eso, que se dejara eso de lado. En ese proceso se movilizó, como no ha sucedido antes, con una fuerza, con una organización notable, la ultraderecha, que eventualmente desbordó a la propia Keiko Fujimori, de que movilizó cantidad de cosas con argumentos comunes a lo de la ultraderecha. Por ejemplo, el fraude, ¿no es cierto?, que fue sencillamente una copia de lo que se ha dicho en otras elecciones, empezando por la que perdió Trump en Estados Unidos. Pero todo eso, la movilización de inmensos recursos informativos, a los que luego se añadieron las maquinarias de desinformación propias de la ultraderecha, entre las cuales, sobre todo, Willax, en alianza operativa con Expreso y algunos otros medios, realmente configuró en mucho el nuevo cuadro de poderes y el ascenso de las fuerzas antidemocráticas. En ese aspecto, deben tenerse en cuenta, por ejemplo, que la diferencia de izquierda a derecha en varios aspectos ha dejado de existir. Lo han visto ustedes en las alianzas que ha habido en el Congreso entre el serronismo con la derecha para lograr lo suyo. Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, no proviene precisamente de Renovación Popular. Y fue también el propio Cerrón, que dijo que prefería antes al fujimorismo que a los caviares. De tal manera de que todo eso ha hecho de que se vaya coligando una derecha antidemocrática muy fuerte, que empezó a tener más organicidad, articulación a partir del Congreso de Vox e incluso antes, que tiene algunos líderes claros, abiertos, como López Aliaga o como Erasmo Wong, de quienes podemos sin duda afirmar, porque lo hemos documentado y probado, su conexión con los diversos mecanismos de acción de la desinformación y también el acoso de esa ultraderecha, pero con el apoyo soterrado, callado, etcétera, de una cantidad importante de sectores empresariales.
esos sectores empresariales que cuando cayó Castillo y entró Boluarte con todo lo que significó, con todo el reconocimiento de su pobreza intelectual, su incapacidad, el hecho que tuviera un vasallaje completo con el grupo que domina el Congreso, etcétera, consideraron, sin embargo, que había representado un gran paso adelante en el sentido de que las cosas caminaban, que se hacían mejor, que por lo menos en términos económicos, de transacciones para el gobierno, las cosas estaban yendo bastante mejor. Entonces, todos esos grupos, yo creo, tienen ahora una visión, ya que estamos pensando en el tipo de punto de convergencia sobre lo que se puede construir una conversación. Ellos tienen una visión clara de un país que no es democrático, de un país que está regido por ellos, de un país que se inspira, por ejemplo, en la política de seguridad ciudadana de Bukele, que le hace pagar el precio que deben pagar aquellos que lucharon contra la corrupción en fiscalías, en periodismo de investigación, etcétera, y que le da a la gente el cuadro de desinformación completamente maquillado como si fuera la realidad. Eso es el tipo de país que ahora creo que un grupo importante de élites quiere y que a la vez busca de consolidar, no por la popularidad, sino por la captura de los aparatos del Estado que permiten articular ese poder. Desde el poder, desde la capacidad de poder ordenar directo y verticalmente a las Fuerzas Armadas actuar en ese sentido, en el sentido que aprobaría Pinochet o Macera, hasta, por supuesto, tener el control de todos los otros mecanismos fiscales, electorales, en fin, todos los aspectos de regulación del Estado. Yo creo de que ahora ese es el enemigo fundamental y, de nuevo, no es controlado por la ultraderecha, pero no solamente la ultraderecha está en él. Ahí veo claramente en numerosas ocasiones la participación de gente de Perú Libre, del grupo de Cerrón, etcétera. Están unidos por la misma concepción. De tal manera de que yo lo que creo que cabe hacer y espero de que se haya llegado al momento en que se pueda nuevamente despertar a lo que pienso es la real mayoría pro-democrática que hay en el país. Una que pueda traer juntos a esas expresiones que por momentos fueron a un exceso radicalista en las protestas en el sur, con el total desprecio, con el rechazo que hay hacia el gobierno actual por parte de las grandes mayorías nacionales. Yo creo que en ese aspecto hay. ¿Qué falta? Falta el liderazgo. No, como lo ha hecho Rosa María, no hay un solo político, no hay un solo portavoz que no sea político que pueda expresar este compromiso con la democracia, esta necesidad realmente de enfrentar la deriva hacia una autocracia derechista, neofascista para todo efecto práctico, y eso todavía falta. Pero yo empiezo a sentir como en determinado momento, frente a una persona comatosa, uno empieza a ver un primer pestañeo, algún movimiento de los dedos de los pies, empiezo a ver algo de esos movimientos iniciales, prematuros, que ojalá puedan continuar y ojalá puedan adquirir cuerpo, si es que salen a la palestra las personas capaces de dirigirla y antes que eso, convocarla. Marga, te escuchamos. Sí. Ciertamente lo que dice Gustavo es inobjetable. Esta extrema derecha controla la mayoría de poderes y, por supuesto, el poder de la información, pero creo que lo que no han logrado, felizmente, y Gustavo estará de acuerdo conmigo, no han logrado realmente capturar las mentes. Lo que tienen ellos es un monopolio de la información y una absoluta degradación de la verdad. Gustavo, y yo lo en mi
Mi última columna en La República lo dijo muy claro en la puerta de IDL Reporteros cuando vino un grupo de ciudadanos a apoyarlos, que la violencia y la mentira son las armas del fascismo. Absolutamente cierto, ¿no es cierto? Pero a eso habría que agregarle que necesitan tener cierto grado de éxito. Es decir, tienen que poder lograr no solamente tener el poder que tienen, sino cobar las mentes de las personas. Y eso me parece que no lo han logrado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, de paso. Aprovecho para saludar la memoria de tu padre, que es tan recordado porque tuvo la dignidad de renunciar cuando murió una persona. Uno, ¿no? El recordado y querido La Carita. Gracias, Coqui. Esas cosas se han perdido por completo en este momento, ¿no? No existe ni un atisbo de eso. Decía lo de las mentes en el sentido que a mí me parece fundamental, porque Pinochet logró un gran apoyo y logró convencer a muchos chilenos. Hasta el día de hoy se sigue la farsa esta de que Pinochet fue el que logró revertir la economía chilena. Daniel Matamala ha escrito un artículo contundente que se llama algo así como traidor, ladrón, asesino, cobarde, y justifica uno por uno todos los hechos y, entre otras cosas, el mito de que con Pinochet la economía chilena se disparó. Es mentira también, no fue así. Con Frei les había ido mucho mejor antes de Allende. Pero bueno, a lo que voy es que eso más bien es esperanzador. Lo que me preocupa, efectivamente, es que en lo que sí puede haber una cierta, no sé si llamarlo convergencia, pero digamos, un entendimiento tácito, no solamente entre el serronismo, renovación medieval, el fujimorismo, es que hay una buena parte de la, ni siquiera me atrevo a llamar la ciudadanía, porque eso se ha perdido también, de la población peruana, que sintoniza con posiciones muy retrógradas en este mundo, muy antiderechos. Hemos hablado de los grupos LGTB, pero podríamos hablar esto que acaba de pasar con esta chiquita de 10 años que han condenado al Estado peruano por haberla acusado por abortar a una niña de 10 años, ¿no? Cosas esto ocurrió mucho antes, pero ahora ha sido la sentencia y Gustavo mencionó varias veces a Josué Gutiérrez, dijo que era una opinión. Eso no es una opinión, es una sentencia, ¿no? Pero él dice que es una opinión y que todas las opiniones se respetan. Pero bueno, a lo que voy es que me preocupa que dentro de esta regresión, para usar un término psicoanalítico que estamos viviendo, de la democracia, también hay una regresión en términos del pensamiento, de la sensibilidad, del vínculo social, y creo que ahí se requiere, tú usaste la palabra pedagogía, Rosa María, hacer una pedagogía al respecto, porque una de las cosas que sí han logrado estos grupos es precisamente usar este cajón desastre que es la palabra caviar, para referirse en realidad a cualquiera que defienda los derechos humanos y la democracia, ¿no es cierto? Por el cual efectivamente una derechista cabal como Rosa María es considerada comunista. Imagínate, yo siempre he sido de derecha. Claro que por sí. Dios. Claro que sí. ¿Y cuántos necesitamos a derechistas así? Porque casi no hay, ¿no? Sí, ¿no? Estoy un poco sola. Bien sola, realmente. Pero bueno, a lo que voy es a que suscribo plenamente la esperanza de que haya una reacción gradual de repudio, de rechazo, porque esta élite de ultraderecha no tiene tampoco líderes y se está resquebrajando. No sé si estoy seguro que han visto que Keiko Fujimori ya la empezó a cuadrar a Dina Boluarte, ¿no? Porque se acercan las elecciones y no conviene estar cerca de Boluarte. Yo no sé si Boluarte llega al 2026,
Probablemente van a haber elecciones recién en el 2026, pero de pronto no va a ser ella. Va a ser Williams, anda a saber, ¿no? O quien esté... No, es que quienes ellos Coqui, el truco es que si no es ella, sí tienen que haber elecciones. bueno, ¿verdad? Salvo que la saquen en el 2025. Entonces ese último año no se disuelve el Congreso. Yo creo que el Congreso va a jugar hasta el 2025 y la votan como a Vizcarra. O ya lo necesitan. Y dicho sea de paso, a mí me sorprendió tanto verlo que se fuera tan mansito, ¿no? ¿Vieron cómo se despidió ese día? Como Sí. diciendo, bueno, yo Me creo vacaron. que le vacaron, ¿qué hacemos, no? Sorry, qué tal paja de haber tenido para, en fin. Pero bueno. Coqui, nos queda relativamente poco tiempo y creo que hay hay personas que quieren preguntar, que quieren intervenir, claro, y así van respondiendo. Marga, permíteme una pequeña anotación. Creo que otro elemento importante de este clima que estamos viviendo tiene que ver con la experiencia de la traición. Y creo que no solamente es un sentir de la gente del sur del Perú, sino en general, una experiencia de ser traicionado. De pronto, quienes votaron por Perú Libre terminan viendo a la presidenta, vicepresidenta primero, presidenta ahora, de la mano del fujimorismo y de toda la derecha así más radical, ¿no? Nosotros como psicoanalistas sabemos cómo estos mensajes contradictorios desconcertantes generan mucho quiebre, ¿no? Desorientan, generan angustia. Se supone que tenían que estar separados y de pronto están fusionados. Entonces eso genera mucha desazón, desconcierto, ¿no? Desconfianza. Nada más que eso. Bien, por favor, Chela o Susana, no sé si me pueden ir ayudando con las preguntas. Ya. Voy leyendo, hay algunos comentarios, los voy leyendo. Sí. Rocío Valde Avellano dice, bueno, hacia un nuevo pacto social, fecha simbólica, 9 de diciembre de 2024, bicentenario de la batalla de Ayacucho. Ella continúa diciendo, hay personas con legitimidad, no necesariamente políticos, que deben visibilizarse convirtiéndose en íconos para avanzar en este nuevo pacto social. Continúa justamente, bueno, Diego García Sayán aborda hoy eso en La República, sobre el tema de la polarización. Estela González pregunta, ¿no? Excelentes análisis, desde ello, por dónde, cómo empezar a generar espacios de convergencia en un país tan fracturado. Ana María Becerra pregunta, bueno, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aterrizamos en acciones colectivas? ¿Cómo nos acercamos nosotros limeños al dolor por las pérdidas sufridas en Puno, Ayacucho y en el sur? Y les hacemos comprender que sí nos importan y estamos con ellos y vamos a trabajar para que no queden impunes desde lo empático, creo, es un camino para empezar. Rocío Valde Avellano, los extremos se tocan y los terruqueos y los caviareos atentan contra el bien común. Tomasa Martínez, me da la impresión que en medio de la movilización de las protestas faltó vinculación entre movimientos de las regiones y, por ejemplo, la coalición ciudadana, que allí se perdió una gran oportunidad de concentración nacional. Leonardo Capa dice, hay que crear lazos, si es posible forzar la creación de esos lazos a conversatorios como estos, hay que hacer participar, más bien invitar a miembros de los grupos a los que estamos criticando, porque si no se crean lazos que comiencen, si no se crean lazos, sí, que comiencen a vincular y a confrontar puntos de vista que si bien son antagónicos, tienen que ser la base para empezar a generar consensos. Sí, para empezar a construir una salida política, porque aisladamente ni la ultraderecha ni la izquierda podrán desarrollar una política viable para salir adelante política y consecuentemente económica y socialmente.
por ahí propone Rocío Valellano, y si se retoma la iniciativa de Gustavo Gómez en el 2000 con el Foro Democrático, y recuerdan al papá de Ernesto de la Jara. Yo pensaba también cómo salir, hay como una tendencia al anonimato, ¿no? Tanto los que han matado, los que matan y los muertos, terminan siendo estadísticas, y también los que, ahora mencionó usted las estadísticas de las que convergen, ¿no? De los que podemos converger, pero cómo lograr que se materialicen, ¿no? En líderes, como ustedes dicen. Y me preguntaba si para variar no estaremos esperando el Mesías de la convergencia, ¿no? Que fácil resuelva los problemas, ¿no? Ningún Mesías va a resolver el tipo de problemas que tenemos. Yo, de las observaciones, los comentarios que se han hecho, yo quisiera añadir uno. La democracia, que es lo que debemos buscar, defender y mejorar en nuestro país, está basada en algunos principios fundamentales, en la congregación de ciudadanos libres para deliberar sobre asuntos que les conciernen en conjunto, y hacerlo racionalmente, y hacerlo de manera de que las deliberaciones y las opiniones no tengan ninguna otra consecuencia que la discusión en sí, antes de tomar las decisiones que igualmente se deben delegar en las personas que ese consenso, ese grupo de ciudadanos, considere son las más adecuadas y que además sean voluntarias para ello. En todos esos aspectos, democracia significa deliberación, debate, razonamiento, eventualmente polémica, naturalmente, pero todo dentro de la racionalidad. Los movimientos antidemocráticos, el fascismo, los movimientos totalitarios de todo tipo, básicamente empiezan con un asalto a la razón, con una glorificación de los aspectos que no son racionales en la relación entre los seres humanos, de la fuerza, la imposición, el espíritu de la tierra, de la sangre y cuantas cosas más van en ese sentido. La experiencia histórica ha demostrado normalmente de que esos grupos que pretenden utilizar un travestismo de la información y la razón para llevarlo a sus fines, con esos grupos, desgraciadamente, no hay posibilidades de dialogar, deben ser vencidos. Hay una lección, creo, muy clara en la historia en ese sentido. Idealmente, deben ser vencidos, como hasta ahora se ha logrado en buena parte de Europa Occidental, en elecciones. Pero eso, si no se los enfrenta a tiempo, si no se los logra controlar a tiempo, entonces después las consecuencias y la manera de sacarlos del poder es por lo normal dolorosa y profundamente trágica. Yo quería, sobre eso de qué hacer, decir un par de cosas. Desde el periodismo se está haciendo algo que yo creo que es importante, desde el buen periodismo, por supuesto, que es ponerle cara, nombre, contexto, historia a cada una de las personas que han muerto en las masacres que hemos tenido en el Perú. Si yo les digo que hay 49 personas que murieron entre diciembre, enero y febrero por proyectil de arma de fuego disparado por el Estado peruano, policía o ejército, ustedes pueden anotar 49. Pero si yo les cuento la historia de Christopher, que es un chico que salía del cementerio, que tiene 15 años, que estaba limpiando tumbas porque con eso se ganaba la vida, porque era un chico pobre, y a las 6 de la tarde sale de su trabajo, cruza la pista, y a casi 60 metros el ejército le dispara, y su madre lo único que reclama es que le expliquen por qué su hijo está muerto, es muy diferente. Ya no es uno más de 49. Y creo que eso lo estamos haciendo desde la prensa, como le digo, la prensa más seria, la prensa que tiene más tradición, más coraje, para ponerle rostro y cara. Todos saben quiénes son Inti y Brian, porque la prensa les puso nombre y peleó para que fueran personas,
no objetos. Las personas tienen nombre y estamos peleando por darles nombres e identidad y contexto. Y en ese sentido, uno de los mejores trabajos que hay es el de IDL, georreferenciando las muertes con videos de las municipalidades, pero también de las personas, de civiles que los prestaron, para que se vea. Hoy día todo el mundo tiene un celular. Estos no son los 80. Podemos hacer mucho en la búsqueda de la verdad, no solamente para confrontar tesis absurdas, ¿no es cierto? Como que eran una turba de gente que estaba en una avalancha, ¿no es cierto?, en un aeropuerto, o que las ponchos rojos entraron con balas dundum. Esa es la versión de la Presidencia de la República ante la prensa extranjera. Entonces, nuestro trabajo desde la prensa es buscar la verdad, presentarla al público y humanizar esa verdad. Porque de esa manera, yo creo que ha cambiado muchísimo en estos 3, 4 meses la perspectiva de lo que pasó. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que es a lo que yo me dedico más, es explicar qué cosa es el Estado de Derecho, qué cosas son los derechos humanos. Yo estudié Derecho. En el fondo de mi alma soy abogada, pero me dedico al periodismo. Entonces, yo aprovecho ese puente entre las dos tareas para tratar de explicar todo el tiempo a las personas que si ellos quieren renunciar a sus derechos, como te piden muchos, lo único que están haciendo es boicotearse a sí mismos. Y que el derecho fundamental es un límite al poder. La única forma de que se entienda qué cosa es un derecho humano es entendiéndolo como límite al poder. Y esa es la democracia. La democracia y mis derechos constituyen el Estado de Derecho, límite al poder. Si el poder no tiene límites, estos augurios hace un momento de Gustavo de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, van a ser cada vez más ciertos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Docencia todo el tiempo. Hay gente que me pone en Twitter, ¿cuántas veces va a tener que explicar que no hay pena de muerte en el Perú? ¿Cuántas veces va a explicar que si alguien comete un delito, porque han habido delincuentes, por supuesto, en las protestas, se le detiene, se le procesa, se le condena? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. 1.000.000 de veces. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros, desde el periodismo, podemos hacer. Yo no puedo convocar a nadie, la verdad. Frine, perdón, un propósito de lo segundito. Frine, un ratito antes de que intervengas, le voy a dar la palabra a Rocío, que de repente va a hacer una pregunta que puedes responder también tú. Rocío Franco, por favor. Hola, gracias. Es un gusto verlos y escucharlos a todos. Para mí, personalmente, afectivamente, especial a Ernesto y a Gustavo, con quien tuve el gusto de trabajar en el IDL, entonces me trae nostalgia, ¿no? Este tipo de discusiones. Y bueno, estar ahora en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis es reencontrarnos desde otro lugar, ¿no? Y últimamente cuando pienso en el Perú me viene a la mente esta estrofa de la canción de Pablo Milanés, ¿no? La vida no vale nada. Y es muy triste, pero creo que los recientes acontecimientos nos enfrentan a eso, ¿no? Pero son acontecimientos que, como dice Gustavo, vienen de muy atrás en nuestra memoria. Somos ya varias generaciones que hemos vivido esta experiencia, ¿no? De que la vida parece no valer nada en nuestro país. Y la esperanza que abrió todo el proceso de derrocamiento del gobierno fujimorista, ahora, digamos, es bien dolorosa ver que pareciera que estamos perdiendo eso, ¿no? Desde ahí yo quería distinguir respecto al miedo, ¿no? Que hay dos miedos distintos, ¿no? Freud distinguía entre el miedo real, es decir, el miedo a un acontecimiento real, es un sentimiento que tiene que ver con una reacción de sobrevivencia, hay una amenaza real, el miedo nos anuncia que hay que elaborar defensas, ¿no? Y el miedo que tiene que ver con nuestros fantasmas, ¿no? Las amenazas tienen que ver con aspectos más internos subjetivos. Entonces creo que cuando los jóvenes salieron en el gobierno de Merino, eran jóvenes en su mayoría, en estas marchas, habíamos viejos, sí, pero la mayoría eran jóvenes universitarios, ¿no? Que no habían vivido Sendero y que no tenían ese miedo y que se sentían ciudadanos con derechos, ¿no? Creo que lamentablemente la muerte de Ingrid Varian, que sigue impune,
los hizo aprender rápidamente nuestra experiencia de los 80 con el Estado, ¿no? Y las 70 muertes de ahora resultan sumamente dolorosas. En estas segundas marchas en Lima, muy pocos universitarios salieron a marchar. Entonces, creo que el miedo a salir a marchar enfrenta una amenaza real que es la muerte. Mientras que hay otro miedo del cual nos habla Jorge, Oki para nosotros en casa, que es el miedo de la élite a perder una situación de poder, y creo que ahí también no hay que olvidarnos de lo que ha significado Lavallato como herida para la situación de poder y la condición de seguir ejerciendo poder económico para estas élites. Yo creo que hay todo un entramado de resquebrajamientos de un orden, ¿no?, que puede ser auspicioso para un cambio, pero que todavía estamos en medio de toda esta crisis, ¿no? Entonces quería esa idea de los dos miedos, y la última idea, y con eso acabo, es el tema de este 80%, ¿no? Este 80% que nos da esperanza, pero creo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que para que este 80% desde el no haga algo, tiene que constituirse en masa. Para los psicoanalistas, la masa es una agrupación de personas que se rodea alrededor de un ideal común, y desde ese ideal crece un sentimiento de omnipotencia. Nuestro 80% no tiene eso. Y eso está, cuando lo logremos, vamos a hacer una masa fuerte y va a emerger un líder, porque el líder es resultado también de la masa, ¿no? No es a la inversa, no es el líder que jala la masa. Eso quería ponerlo en discusión. Gracias. Riné, tú estabas casi con la Yo palabra. estaba reaccionando a algo que dijo Rosa María, que me parecía bien importante, bien interesante, esto de poner nombre, poner rostro, identificar. Creo que un elemento de afirmarnos y afirmar a otros como ciudadanos es eso, el nombre, la identidad, la particularidad, y ese es un tema clave para todo trabajo entre humanos. En el psicoanálisis es importantísimo el respeto a la singularidad de cada quien, ¿no?, a su propia subjetividad, y empieza por su nombre, su rostro, su historia. Y pensaba que también otro elemento, no solo a quienes han asesinado, desaparecido, es importante recordarlos con su nombre y sacarlos de esa masa de ser número, ¿no? Creo que también es importante ese proceso para, en general, en la sociedad, así como cuando empezamos y había la preocupación de que todos los que estemos aquí estemos con nombre y apellido, ¿no? Creo que esa es una manera muy concreta de ser ciudadano. Y frente a las redes sociales, frente a esos espacios de anonimato donde critican, bulean, atacan, ¿no?, con mayor razón necesitamos que la gente se identifique con nombres, con rostros, porque solo en esa medida podemos construir interlocutores, aunque algunos griten, pero que devengan interlocutores, ¿no? Y entonces a mí me parece bien importante esta idea, porque si no, hay otro aspecto de la masa que altera todas las capacidades psíquicas, ¿no? Y entonces sienten que tras el anonimato pueden decir lo que sea, hacer lo que sea. Y eso sí que atenta contra la ciudadanía, ¿no? Marga. Sí, Coqui. Gracias. Ciertamente la deshumanización es una de las herramientas de todo proyecto antidemocrático, dictatorial, fascista. Pero también en el Perú, como siempre, el Perú con sus particularidades, si bien es completamente cierto que la vida no vale nada, yo no puedo dejar de recalcar una y otra vez que es la vida que ya no valía nada desde antes de las personas que son disminuidas, inferiorizadas por racismo. Si no teníamos eso claro, no entendemos nada. ¿Cuántos blancos han muerto en estas matanzas? Ni uno, ni uno. En las víctimas del conflicto armado, que
los mataron entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, fueron poquísimos, ¿no es cierto? Está en la posición de fotografías esta de Yuyanapac, ¿no? Ahí ven que fue 15 personas, creo que pertenecían a las élites que murieron. Entonces, ese punto creo que es clave. Todo esto es también consecuencia de males atávicos que atraviesan los periodos de nuestra historia y se van transformando. Y quién sabe ahora en la República, porque cada vez es menos res pública, como decía Gustavo, es decir, esa ágora donde se debate, donde los ciudadanos libres pueden emitir su opinión y sus argumentos, así sean argumentos que nos parezcan deleznables, no importa, pero que los puedan emitir. Eso en el Perú también está completamente atrofiado, porque como dijo Alan García con su habitual clarividencia, ¿acaso se creen ciudadanos de primera categoría, refiriéndose a los indígenas de Bagua, ¿no es cierto? Ese es un punto que yo no quiero dejar de subrayar porque creo que sin eso no se entiende nada. Y el otro punto que quisiera ya más esperanzadoramente resaltar es que esta coalición de poder que hay en este momento, en donde se junta la extrema derecha, con la izquierda radical o no radical que está en el Congreso, y por supuesto las élites económicas que están bastante más cómodas ahora que en la época de Castillo. Sin embargo, no tiene un poder centralizado. Es un poder disperso. Y entonces yo me digo, y quizás soy ingenuo en esto, si pudimos con Fujimori y Montesinos, que tenían un poder absoluto, que eran mucho más capaces que todos estos, en fin, no los voy a calificar, ¿no? Y sin embargo pudimos con ellos, ya sé que una serie de circunstancias concurrieron y seguramente Gustavo podría esclarecerlo mucho porque además yo recuerdo haber estado en una gran manifestación ahí frente al Palacio de la Injusticia, en donde estaba ahí Gustavo Arriba con Toledo y otra serie de personas, y después hubo Toledo con su vincha marchando hacia Palacio, ¿no? Y bueno, ahora ya ven dónde está Toledo, ¿no? Y aprovecho para decir que Gustavo lo dejó ahí, por supuesto, como él ha aclarado pertinentemente, pero a lo que voy es a que si pudimos contra eso, que era mucho más organizado, mucho más hábil, que había no solamente copado las instituciones, sino también las mentes, porque ellos sí lo lograron, y hasta el día de hoy hay gente que piensa, yo lo escucho todos los días en mi consultorio, a grupos de agentes distintas que me dicen, sí, la corrupción estuvo muy mal, pero caray, qué bien que le hizo a la economía Fujimori. No dicen Montesinos porque ya, bueno, eso da un poco de vergüenza ajena, pero Fujimori realmente, ¿no? Como Chinochet, pues, ¿no? Como le decían. Pero hacen eso hubo racismo, aprovecho para contar algo, que recuerdo también una manifestación antes de que cayera Fujimori contra la dictadura, en donde el eslogan más popular decía, chino maricón, ándate al Japón. Sí. Era un condensado, ¿no es cierto?, de lacras y pensamiento retrógrado, porque ahí había xenofobia, homofobia, racismo, y sin embargo era el eslogan más coreado de todos, ¿no? Con un éxito tremendo, y nadie parecía darse cuenta de esto. Yo escuchaba un poco asombrado todo esto, pero bueno. Entonces, yo sí creo que esta gente está sitiada. Vivimos en una, si quieren llamémosle autocracia, pero está sitiada. Ni siquiera pueden, como dije, salir a la calle en público porque son inmediatamente repudiados, y además en las encuestas son totalmente repudiados, a pesar de que continúan con sus refugios cínicos, como los llamé en un artículo, Mari Carmen Alba haciéndose su cuadrito y qué sé yo, ¿no? Y sus viajes y sus todas estas obscenidades que generan cada vez más rechazo y más repudio, y
Bueno, y yo por un lado digo, en buena hora, estos están cavando su tumba solitos. Y sí, yo sí tengo esperanza de que en algún momento esa masa a la que se refería Rocío va a aglutinarse y va a generar sus liderazgos y bueno, por el momento veremos qué pasa, ¿no? Pero ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Que finalmente eso suceda y ya el liderazgo vendrá y veremos ya en ese momento qué hacemos. Pero peor que ahora, bueno, dicen que en el Perú todo es empeorable, pero yo creo No invoques al diablo. Exactamente, pero creo que vamos a estar mejor. Ya, ahí termino. Gracias. Ojo, lo del racismo, solo para anotar, está muy desarrollado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para gran sorpresa de Dina Boluarte, ¿no? Dijo, ¿pero por qué? Si yo soy andina. No entendió nada. Nada. No entendió nada. Y Otárola dice que la critican por machistas. También, no entendió nada. También está ahí. O entendió todo y es un cínico, ¿no? Claro. Hasta hace un rato levantaba la mano Augusto Scrivens, no sé si todavía quieres intervenir. Estás sin micro. Ya. Hola, ¿qué tal? Sí me escuchan, ¿no? Buenas noches. Sí. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Yo justamente quería hablar del racismo, ¿no? Del racismo y clasismo, que evidentemente es algo también que creo que es por lo que no ha tenido acogida la movilización en Lima, ¿no? Somos una ciudad completamente racista y clasista y de repente no se sienten identificados con estas personas que han muerto, ¿no? O sea, esto me remite al poema de Galeano de los nadies que valen menos que las balas que los matan, ¿no? Eso por un lado, creo que ahora lo que toca de cara a la toma de Lima es salir a defender el derecho a la protesta, ¿no? Creo que esa tiene que ser como la premisa y bueno, eso. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, Gustavo, por favor. Para mí una cosa muy importante respecto de lo que se va a hacer a futuro es tratar de orientar todo este movimiento a lo que Rocío llamaba la congregación de la gente en una masa, con la democracia como valor central y fundamental, con la lucha por conquistar los valores fundacionales de la República. Y para mí, creo que esa es una cosa que puede finalmente convocar a todos. Va a encontrar muchas resistencias, desde el marxismo-gamonalismo de Cerrón, que digamos su versión de la izquierda es de un estalinismo, bastante corrupto, hasta, por supuesto, la ultraderecha. Pero yo creo de que una gran mayoría eventualmente puede seguirlo. Y eso me parece que es lo que puede eventualmente unir a regiones diferentes, a clases diferentes, a todo. Hay obstáculos, sin embargo, muy grandes. Cuando alguien habló sobre la experiencia de la traición como algo que ha remecido profundamente y todo. Eso me hizo recordar un libro que escribió Alejandro Neira, que se llama Traiciones Peruanas, sobre el valor también, la presencia fundacional de la traición dentro de la vida pública nacional, dentro de la vida pública peruana. Quizá una reminiscencia, una prevalencia del hecho de que este fue el último virreinato en Sudamérica, el centro de la reacción continental, y de que no hemos tenido, por esas cuestiones, por la corte, por la independencia renuente para muchos, claramente traicionada al principio, no hemos tenido realmente clases dirigentes, sino solamente clases hegemónicas o dominantes. Entonces, teniendo eso presente, el trabajo
de convocar a la gente bajo los principios democráticos, yo creo que tiene posibilidades de movilizar, y de movilizar como sucedió el año 2000, luego de que la cosecha de protestas previas, desde antes del 95 incluso, eventualmente cuajó en una movilización muy intensa. Pero a la vez, también esa experiencia y otras nos deben enseñar de que movilizada la gente, conseguidas las victorias, logrado por lo menos el poder o la visión del mismo, es cuando realmente empieza el trabajo más duro. El trabajo que hasta ahora solamente no ha tenido éxito en ningún caso, salvo por algunas semanas, por algunos meses en algún gobierno. Eso va a ser el gran trabajo, la gran tarea verdaderamente hercúlea para aquellas personas, aquellas clases, aquellos grupos, aquella masa que eventualmente logre la recuperación de la democracia. Yo tengo un cierto grado de optimismo sobre la posibilidad de que la gente se movilice en torno a esos valores, pero de que una vez movilizada y una vez que la movilización haya logrado sus resultados, que entonces ello se concrete en los cambios concretos para que la democracia exista en el día a día y sus valores también, eso lo veo a la luz de la experiencia histórica muy difícil. Ernesto, por favor. Abre el micro. Coincido, pero a la vez sí quiero como decir, tiene que ser rápido, o sea, en el sentido de que los avances del otro lado son concretos, contundentes, todos los días hay uno, y que si bien, como dijo Coquivirus, que me pareció muy bien, no han conquistado las mentes y todo el asunto, pero acuérdense que lo que los une no es ni siquiera una rivalidad entre derecha e izquierda, pese a que está lo peor de la derecha y lo peor de la izquierda. Por ejemplo, un nivel tiene que ver con los negocios, ¿no? Pero con los negocios ilícitos, mal habidos. Eso es una cosa que une muy fuerte. En segundo lugar, hay de por medio también cárcel, sea por las muertes o sea por todo lo que es la corrupción. Todos los sectores políticos tienen corruptos o tienen gente que puede ir a la cárcel. Entonces la posibilidad de libertad o cárcel también te une mucho. Y por eso es que yo creo que hay este esfuerzo tan sistemático por ir controlando cada institución. Entonces ahí también es muy difícil porque la población, como es normal al no ser especialista, y eso es una cosa muy técnica, no se da cuenta lo que está en juego, por ejemplo, cuando tienen a la fiscal de la nación. O sea, no es cualquier cosa tener a la fiscal de la nación, ¿no? Tiene un poder impresionante, es la que organiza, ¿no es cierto?, el combate contra la delincuencia en general y todo, o con la Junta Nacional de Justicia, lo que podría ser, digamos, controlarla. O sea, es increíble, o el procurador. Entonces son cosas que la van haciendo todo el tiempo, o que cosas tan chiquitas como que pueda dar derecho de gracia el Congreso, que ha pasado un poco desapercibido, es que Una simplemente barbaridad. es que puede liberar a gente que ha sido condenado, que está en proceso, así de simple. O sea, eso es lo que significa, pero ¿quién se va a percatar de esa minucia? Es muy difícil. Entonces está bien, coincido con Rosa María también, de hacer esta pedagogía jurídica, porque de eso se vale, ¿no es cierto? Pero por eso es que tiene que haber una reacción, porque lo que está en juego también del otro lado es mucho, y lo último, ¿no? Tampoco no vamos a ser ingenuos de decir, bueno, todos los que ahora están en la oposición son los buenos y todos los que están ahora en el gobierno o en el Congreso son los malos. Ya se ha demostrado que, digamos, los males y los vicios afectan derecha, izquierda, con plata, sin plata, en fin, todos. O sea, hay que ver caso por caso, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, sí. Acá hay una pregunta muy puntual para Gustavo Gorriti, dice, es de parte de Leonardo Capa, y dice, pero la defensa de la democracia es algo muy abstracto. La gente tiene que ser convocada por un principio más cercano. Diálogo, unión, todos somos peruanos, no al extremismo de derecha.
ni de izquierda, no lo sé, algo así. Un mensaje positivo, cariñoso, convocante. Es un comentario muy interesante y valioso, pero yo quiero decir de que la palabra democracia puede ser muy cariñosa, muy cercana, muy positiva y muy convocante. Creo de que alguna de las mayores movilizaciones de pueblos y masas en la historia se han hecho por el ideal de la libertad. Que algunos de los grandes terremotos sociales que cambiaron la civilización, etcétera, que empezaron a partir de la Ilustración, y cuando la idea de la ciudadanía y la libertad se hicieron, empezaron a imperar y conquistaron en forma muchas veces sangrienta sus derechos. Yo creo de que el no utilizar la palabra democracia en esa forma devaluada en la que se la lleva y se la trae, sino por lo que significan, por los valores profundos que hay, vinculada con todos esos valores, le quita toda abstracción y le quita además todo manoseo y la convierte de nuevo en la búsqueda de aquellos valores fundacionales de nuestra república, lo que siempre hemos deseado ser y no hemos llegado a ser. La gente se emociona cuando canta nuestro himno. Nuestro himno lo dice, y creo de que básicamente algunos de los mejores pensadores y algunos de los grupos más idealistas y repito, de los movimientos masivos más poderosos en la historia se han dado en la búsqueda de la idea de la libertad y luego, y conjuntamente con ello, de la igualdad. Y que eso también ha logrado en muchos casos tener reformas y lograr alguna de las sociedades más justas, sobre todo a través de regímenes socialdemócratas en la historia. Y a propósito, creo que a los psicoanalistas nos toca, no solo a los psicoanalistas en general, a todos los profesionales, sí, nos toca como ayudar a entender la concreción de la democracia en nuestra vida cotidiana, en nuestros lazos, en nuestra subjetividad, ¿no? Tiene que ver con la libertad, pero también con la calidad de los vínculos que se generan a partir de reconocer al otro como un interlocutor valorado, respetado, ¿no? A construir relaciones con igualdad si no diré de condiciones para todos, pero sí de posibilidades, por lo menos, ¿no? Sí creo que nos toca un poco acercar la idea de la democracia para que deje de ser estar en ese territorio político tan distante para mucha gente. Todo lo que suena político es algo como distante, ¿no? Pero en la medida en que nos damos cuenta de que tiene que ver con la vida cotidiana, con la posibilidad de tener proyecto de vida, continuidad, piso seguro para seguir viviendo y conviviendo, creo que se entiende de una manera más cercana. Hay una cosa final que quería añadir también, que no ha estado en esta mesa, pero que creo que es importante. Miren, el Perú del 2004 al 2019 sacó en la línea de pobreza al 40% del país. O sea, en el 2004 éramos 60% pobres, el 2019 20% pobres. Mucha gente mejoró su vida, pero con la pandemia y lo que vino después, y sobre todo lo que ha venido en este último año, hoy tenemos 27% de pobres y va creciendo, y toda la expectativa es que vamos creciendo. Cuando tú tengas 30 o 35% de la población de nuevo en situación de pobreza, habiendo sido gente que ha salido de la pobreza, el descontento va a ser enorme. Y ese es un descontento muy concreto que pega muy duro en el bolsillo. Estás hablando de gente que está sufriendo un fenómeno de inflación, un fenómeno de informalidad, obviamente muy antiguo, pero también de desempleo. Entonces, si tú tienes 1 millón de ninis, tienes un problema. Y yo creo que ni el gobierno de Castillo, ni el gobierno de Boluarte está mirando el tema económico, a pesar de que el ministro de Economía parece un hombre sensato, pero he ahí un gatillador de la protesta
históricamente, la economía gatilla la protesta porque demanda. Entonces lo dejo sobre la mesa también, porque eso puede también mover a la población en algún momento no muy lejano. Y frente a eso, los que están en el poder, sean de derecha o de izquierda, no tienen ninguna respuesta. La capacidad de propuesta en materia económica, en la tecnocracia, digamos, se ha perdido también. Se ha perdido. Hay que ver los disparates que proponen en el Congreso. Entonces, eso sí puede también movilizar a mucha población, al margen de cualquier ideología. Lo dejo ahí. Estamos sobre la hora, nos podemos quedar, creo, horas de horas, pero estamos ya sobre la hora. Creo que no queda más que agradecer muchísimo a nuestros invitados de lujo realmente. Agradecer también la participación grande de todo el público. Desde que a Kuczynski le dijeron presidente de lujo, le tengo miedo a esa palabra. Sí. Mejor así nomás. Así nomás. Así nomás. Mil gracias. Perdón. Bueno, no nos quedemos con la cuchillada, por favor, porque creo que nos vamos esta noche con, de verdad creo, con rutas bien interesantes, bien importantes para seguir pensando. Bueno, adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Que le vaya muy bien. Chao. La próxima sea en nuestra casa, Ok. en la SPP. Esencial, ojalá. Sí. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Hasta pronto.